Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador e inclusive en la Federación de Rusia, cuando recién empezaba. Hoy vamos a reflexionar sobre lo que ha sucedido el día de ayer y esta semana en que hemos tenido primero las elecciones y luego las fiestas de Quito. En las votaciones, como todos sabemos, Daniel Noboa perdió 4-0. Las 4 preguntas que hizo perdió y esto ha significado un shock para él y un shock para su gobierno que está ahora tratando de renovar algunos de sus ministerios. El shock para él se traduce en su compulsiva obsesión por escapar del país, lo cual lo va a hacer desde el día 3 de diciembre, en que se irá fuera del país por múltiples razones y se prolongará su partida por 32 días. Todo esto nos hace pensar que realmente las elecciones, las votaciones, han permitido a los ecuatorianos reconocer a sus verdaderos enemigos. Nos habían hecho creer ya por casi 8 años que más de 8 años, que el enemigo de los ecuatorianos era Rafael Correa y Jorge Glass, y que el correísmo era una maldición similar a la maldición de Maduro en Venezuela o de Ortega en Nicaragua, y que esta maldición era porque el socialismo del siglo XXI era una fórmula para engañar a los habitantes de los países latinoamericanos, haciéndonos creer que la izquierda, que normalmente y de acuerdo a su origen, que es el marxismo-leninismo, tenía que llegar al poder mediante la lucha sanguinaria y la dictadura del proletariado, entendiéndose que proletariado en el momento en el que nació el marxismo-leninismo y la revolución rusa era lo peor de la especie humana, porque el proletariado eran seres humanos, en su mayoría analfabetos, que trabajaban en unas fábricas donde tenían que hacer un trabajo monótono, que ahora ya está sustituido por las máquinas, y que vaciaba su cerebro, los convertía en estúpidos, tan estúpidos que eso facilitó el origen del denominado socialismo internacionalista, el internacional socialismo de Rusia o el nacional socialismo de Hitler. En ambos casos se procuraba que el poder se concentrara en pocas manos, en el caso de Rusia en Stalin y el buró del Partido Comunista, y en el caso de Hitler en no más de 10 personas alrededor del círculo íntimo de Hitler, y esto le permitía a esta nueva monarquía, que no era una monarquía por aristocracia ni por apellido, sino que era una monarquía por asalto al poder, le permitía a estos verdugos de la humanidad, como fueron Hitler y Stalin, tener una población dócil. Es así que desde ese momento la educación en el mundo también se vio afectada. Ya la educación en el mundo se ha convertido en lo que es ahora, en el caso de los países latinoamericanos, es, en el caso de la educación estatal, la enseñanza a los habitantes de un país de cómo ser servidores de la patria. Esto quiere decir carne de cañón para el presidente y dictador de turno. Y en esas escuelas públicas lo que la gente aprende es a obedecer. Aprende el dogma de la patria, aprende a creer
que los presidentes que son electos o los que adquieren el poder por golpes de Estado, dictaduras o lo que esté a su alcance, son las personas más importantes de ese país y son a los que se les debe obediencia, respeto, y son los que pueden decidir tu suerte y tu suerte y tu muerte. Son los que te pueden mandar a morir en una guerra como la guerra del Cenepa, o en una guerra como la guerra de Ucrania, o en una guerra como la guerra de Israel, o ahora como la guerra que pretende Estados Unidos con Venezuela. Es decir, aquellos gobernantes a los que tú les tienes que, entre comillas, amar obligatoriamente, porque son los que deciden tu suerte y tu muerte, la suerte y la muerte de tus hijos, la suerte y la muerte de tus padres, etcétera, etcétera. Es lo que nos enseña la educación en estos denominados países del siglo XX y del siglo XXI. La educación pública. En tanto que la educación privada lo que te enseña es cómo ganar dinero, cómo asociarte con otras personas para poder ser más rico, cómo poder controlar el poder, la riqueza y los conocimientos para que te sirvan a ti a fin de poner bajo tus pies los recursos de ese país, tanto los recursos humanos como los recursos naturales. En otras palabras, te enseñan a ser ladrón. Y en el caso de los abogados, les enseñan a mentir con palabras. En el caso de los economistas, les enseñan a mentir con números. Y en eso se ha convertido la educación privada en América Latina, en un mecanismo mediante el cual, por largos años, tú eres un parásito de tus padres y luego te conviertes en un explotador inmisericorde de la gente y la naturaleza de tu país. En tanto que la educación pública te convierte a ti en un parásito del gobierno, en un empleado público, en un sumiso, estúpido y obediente ciudadano que cree, como creen los taxistas de la capital, que Daniel Noboa es solamente un individuo víctima de los correístas, en tanto que los correístas de todo el resto del país nos enseñan que ellos han sido las víctimas de gobiernos de verdaderos bandidos como Lenín Moreno, actualmente Guillermo Lasso, que está acusado inclusive de haber financiado el asesinato de un candidato a la presidencia llamado Villavicencio, porque descubrió que la mafia albanesa había financiado su campaña, porque descubrió que un empleado de Petroecuador hacía un negociado con las embarcaciones que transportan el petróleo ecuatoriano y descubrió los vínculos que tenía el presidente con la corrupción. Actualmente estamos frente a un hecho real. No sabemos si el peor enemigo de los ecuatorianos es Pipo y los capos de los carteles, o es el presidente Daniel Noboa, porque resulta que los dos lucran y se han beneficiado del narcotráfico. Muchas gracias.